La historia sin fin es presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Vaya por lápiz y cuaderno, porque aquí comienza la clase magistral del que más sabe. El profesor Cristóbal García Huidobro nos cuenta lo que realmente pasó en La historia sin fin. Solo aquí, en la Metro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a La Historia Sin Fin. Soy el profesor Cristóbal García Huidobro, al mando de este barco de los amantes de la historia llamado La Historia Sin Fin, transmitido desde los cuarteles generales de la Metro en la provincia. Dale, que la comuna de Providencia, mira. Ya, pero no importa, ustedes saben lo que quería decir. Y darles la bienvenida a todos que ustedes se conectan a través de las señales de internet de la radio, a través de la metrofm.cl, a través de la Metro TV, a los que nos están viendo en el canal 194 en Zapping, bienvenidos también, a los que nos van a escuchar en Spotify, nos están escuchando ahora, a ustedes, sí, a ustedes les doy la bienvenida, y por cierto, a aquellos que se están conectando a través de las señales de la radio de Arica Punta Arenas, también este programa es para ustedes. Oigan, me he dado cuenta, hoy día me lo dijo mi productor y me dijo, oiga, yo no puedo entender que no hayamos visto este tema antes. Y yo como, toda la razón. Yo estoy absolutamente de acuerdo, porque no puede ser que yo, siendo profesor universitario, que yo me dedico a escribir libros, no le haya dedicado un capítulo de La Historia Sin Fin, Dios me libre, a la imprenta y su invención. Así que hoy día le vamos a dedicar el capítulo de La Historia Sin Fin a la palabra impresa, o mejor dicho, a la máquina que nos permite al día de hoy tener palabras impresas, y no solo palabras impresas, sino que mucho, mucho más. Así que acompáñenme en este capítulo de La Historia Sin Fin a escuchar, a aprender sobre la historia de la imprenta. ¡Vamos! A ver, en primer lugar, ustedes tienen que entender que antes de que existiera un aparatito que permitía dejar una impresión sobre algún tipo de superficie, no teníamos otra forma de reproducir la escritura, sino era a través de, bueno, en el fondo cincelar la roca. Eso es una fórmula que no digamos que es muy eficiente. Yo no me puedo llevar la roca conmigo, queda ahí permanentemente como el testimonio. Puede ser a través de pintar una roca, indudablemente. Eso es lo que se llamamos las pinturas rupestres, ¿no es cierto?, que existen en distintas partes de Europa. Ok, muy bien, también. Lo otro es, como lo hicieron los mesopotámicos, ¿no?, utilizar arcilla, crear una especie de código que se marca y que en el fondo otras personas pueden entender. Ese va a ser el origen de la escritura. Y para que esa tablilla en el fondo dure, vamos a la vamos a cocer durante horas en un horno a una temperatura media, precisamente para eliminar todo el agua, y esa tablilla dure miles de años, que es lo que, en el fondo, es lo que se ha encontrado en los yacimientos arqueológicos, en Ur, en Babilonia, en fin, y una serie de otros lugares en el mundo mesopotámico. Esa matriz, ¿no es cierto?, que recibe la escritura, ¿no?, va a ir cambiando con el tiempo. Van a ser incluso no necesariamente tienen que ser lo que nosotros entendemos como una hoja, sino que incluso pueden ser una especie de cilindro. En Irán, ¿no?, está el famoso cilindro de Ciro. Literalmente es un cilindro, ustedes lo pueden buscar en internet, es como un vaso, si usted está hecho de arcilla, y ahí el rey Ciro habla de todas las maravillas que hizo durante su reinado. Pero también se le considera, yo creo que es tirando el chicle así con arte, imaginación, pero no me voy a poner especial, pero sí, con algo de imaginación, se le considera una de las primeras declaraciones de derechos que existen en el mundo. En el fondo, el rey Ciro le concede y le reconoce a sus súbditos una serie de derechos, ¿no?, y la protección que cada uno de esos derechos merece. No sé si esa era la intención de Ciro el Grande, pero digamos que sí. Pero también toda reproducción escrita que nosotros quisiéramos hacer tenía que hacerse a mano. Si yo quería hacer una copia de algo, lo tenía que hacer a mano. No existía una máquina que me permitiera hacer una copia instantánea de lo que yo estaba escribiendo. Vamos a tener que esperar bastante tiempo a que eso ocurra.
Entonces, ¿cómo reproducir el conocimiento de forma más rápida si no lo puedo dejar por escrito? Bueno, vamos a tener que esperar algunos cientos de años hasta que a alguien se le ocurra la fórmula de hacerlo. Incluso piensen ustedes en el mundo oriental. Estoy pensando en China, donde se inventa el papel, como nosotros no les digo que es exactamente igual, pero se parece mucho al papel que nosotros conocemos, porque se hacía con pulpa de arroz, nosotros lo hacemos con pulpa de madera, pero en el fondo la premisa es más o menos la misma. Incluso antes de que existiera el papel, los chinos lo que hacían eran tallar varas, ¿ya? Tallaban varas de madera, y eso es uno de los motivos por los cuales los chinos escribían en algún momento de arriba hacia abajo, ¿ya? Fundamentalmente porque esa era la forma de la tablilla de bambú, que era una tablilla relativamente angosta, que tendría, no sé, un par de centímetros de ancho, y ahí se iban tallando los ideogramas, ¿no? Y escribiendo. Eventualmente esas tablillas eran amarradas junto a otras tablillas que también contenían conocimientos, y así finalmente se hacían libros que se guardaban en rollos, y para ustedes leerlos los tenían que extender en una mesa lo suficientemente grande, e iban leyendo cada tablilla y así reproduciendo el conocimiento. Ninguna de estas cosas era muy eficiente, o sea, no vamos a andar con una piedra tallada, no vamos a andar con tablillas de arcilla porque era incómodo, andar con estos rollos tampoco es la mejor forma. Los romanos desarrollaron una fórmula para tratar el cuero de animal y convertirlo en algo en lo cual se pudiera escribir. Ese va a ser el origen de los pergaminos, ¿ya? La piel de animal tratada se hacía extremadamente delgada. Yo he tenido en mis manos libros hechos con pergamino en la Universidad Católica donde yo trabajo, junto con la Universidad de Santiago. Tienen libros incunables que son del siglo XV y que están hechos en pergamino, y claro, evidentemente hay libros más antiguos. No he tenido el privilegio de tenerlos en mis manos, pero sí he tenido libros del siglo XV que se guardaban en la biblioteca, y es impresionante cómo el cuero dura cientos de años y se mantiene sin perder el brillo, ni tampoco, tampoco se borra lo que está escrito ahí. Pero fíjense que los chinos, al descubrir el papel, también se van a pensar, ¿cómo diablos no va a existir una forma de trasladar o imprimir? O sea, imprimir no es el término, pero de colocar letras sin necesidad de tener que hacerlo en forma manual. Y así como de nada, no sabemos en realidad cómo lo hicieron, pero a alguien se le tuvo que haber ocurrido, y esa persona, es un héroe, pero un héroe cuyo nombre no conocemos. Se le debe haber ocurrido, hasta donde se sabe, hacer una matriz con un pedazo de ladrillo, de arcilla cocida, y ahí dibujar un ideograma. Eventualmente utilizar ese ideograma, ponerlo en tinta y después trasladar esa imagen con el ladrillo sobre un papel. Eventualmente los chinos van a reproducir esto para hacer gran cantidad de páginas, ¿no? Y van a crear los llamados bloques de impresión. Esto en el fondo va a terminar creando en Asia, y especialmente en el mundo de influencia china, una tecnología de imprenta, ¿ya?, primitiva, pero que también va a estar llena de lo que se llaman calcos. ¿Así se acuerdan? Bueno, ustedes dos no se acuerdan, mis productores, que son muy chicos, porque ustedes jamás han utilizado papel calco, pero antiguamente cuando se escribía... sí, lo conocen. Papel mantequilla, no, el papel calco autocopiador es el que dice la Anita, que es el papel carbón, o que también se utilizaba cuando tú escribías a máquina. Tú ponías la hoja y ponías también un papel que estaba entintado, y cuando los martillos de la máquina de escribir golpeaban el papel, no solamente escribían en la hoja, sino que escribían también en otra hoja que estaba entintada, y con eso tenías en el fondo tu copia inmediata. Eso debe haber sido un salto galáctico en el siglo XX, así en temas de impresión. Pero bueno, en el fondo fue en el mundo chino donde se inventaron estas tecnologías, ¿no? Y vamos a encontrar también que en el mundo indio va a existir algo llamado la silografía, en el mundo chino y en el mundo indio, que son fronterizos, entonces por eso hay un trasvasije cultural. La silografía, como lo dice su nombre, pues silo de madera, es la impresión con bloques de madera tallados, ¿ya? Son bloques pequeños, no se imaginen un bloque grande, así como un cubo, no. Son bloques pequeños que se van colocando uno al lado del otro, y lo que se hace es poner la hoja, ¿no es cierto?, y pasar la tinta
por encima, precisamente con ello, o entintar los bloques y colocar la hoja encima y después pasar una especie de rodillo que hace que la impresión quede más nítida. Esto va a llevar eventualmente a que no solamente los textos de la burocracia imperial china se vayan a reproducir así, sino también en el mundo indio, que tiene una profundidad religiosa importante, especialmente en el mundo hindú y en el mundo budista. Los textos religiosos también sean reproducidos de esta forma. De hecho, les doy un ejemplo. Hay una pieza emblemática del mundo indio que se llama la Sutra del Diamante, ¿ya? Que es del año 868. Y es tan célebre la Sutra del Diamante porque conserva una fecha precisa de producción. Sabemos en qué año fue escrita y, utilizando los cambios, los cálculos de calendario, sabemos que es del año 868 de nuestra era, es decir, 700 años casi antes de la creación de la imprenta de tipos móviles que nosotros conocemos y que efectivamente la hizo Johannes Gutenberg, ¿ya? Por eso en el mundo chino vamos a encontrar fundamentalmente el surgimiento de la imprenta e incluso el libro como nosotros lo conocemos, ese códice empastado, ¿no es cierto?, o cosido, ¿no?, y con hojas de papel, va a surgir primero en China antes que en Europa, porque en Europa no se conocía el papel, a pesar de que los europeos trajeron un montón de cuestiones desde China. A nadie se le ocurrió, oiga, ¿sabes qué? Podríamos empezar a hacer papel acá en Europa, y seguían utilizando pergamino, y los libros de pergamino, ¿no?, siguieron siendo la fórmula por excelencia de conservación del conocimiento humano escrito en las bibliotecas europeas. Vamos a tener que esperar como unos 200 años hasta que a alguien se le prenda la ampolleta y diga, oiga, ¿sabe qué? Deberíamos efectivamente empezar a utilizar tecnología de papel y abandonar el pergamino. Ahora, déjenme decirles algo, esto es una cuestión que tiene que ver con la calidad del papel. Hay libros que son del siglo XVI, XVII, XVIII que están impresos en papel, y cuando uno los lee, salvo por algunas manchas, un ocasional hoyo de polilla o cosa por el estilo, están en excelente estado. No solamente porque han sido bien resguardados, sino porque la calidad del papel y los químicos que se utilizaban para blanquearlo no destruían la fibra. En Chile, por ejemplo, era muy tradicional que el papel que teníamos para imprimir era de muy baja calidad, o se utilizaba mucho amoníaco o cloro precisamente para blanquearlo. Ese es el típico papel que después se vuelve amarillo o naranja de los libros y que ustedes lo aprietan y se deshace en sus manos. Lamentablemente en Chile utilizamos mucho ese papel, especialmente en los años 30, 40 y 50, porque era muy barato. Pero bueno, ustedes saben que lo barato cuesta caro eventualmente. Bueno, el libro como nosotros lo conocemos, impreso y en papel, proviene del mundo chino. Pero vamos a tener que la imprenta también se va a utilizar para otras cosas, que no es solamente para conservar el conocimiento humano, no solamente para imprimir papeles oficiales. ¿Saben para qué más? Para hacer billetes. Los inventores de los billetes fueron los chinos, ¿ya? En el siglo XI ya utilizaban imprentas para imprimir sus billetes, que en el fondo no es otra explicación. Eso es inflación. En el fondo, el emperador necesitaba hacer caja, necesitaba gastar y no tenía plata, entonces aquí tiene un vale por. Los billetes chinos eran gigantes. A ver, déjenme darles una... a los que nos están viendo, piensen que los billetes chinos eran del tamaño de la pantalla del computador que tengo acá. Y esta es mi mano, ¿ya? O aquí tienen mi celular. Y ahí ustedes tienen para comparar. Estamos hablando de billetes que miden 30 centímetros por 20 centímetros aproximadamente, incluso un poco más, unas sábanas gigantes, y que más encima eran bien notables porque tenían por escrito qué era cuál era la unidad y el monto que representaban, pero también lo tenían dibujado, no con números, no estaba escrito con letras, sino que literalmente estaban puestas las moneditas amarradas, porque los chinos hacían monedas con un hoyo y lo que hacían era llevarlas amarradas precisamente por un tema de transporte, ¿ya? Entonces, efectivamente, ahí vamos a tener que la imprenta también va a servir para hacer dinero cuyo único respaldo es la autoridad del emperador, pero bueno, dinero al fin y al cabo. Pero para el siglo XV vamos a tener ya la gran invención de Occidente, que toma las ideas del mundo oriental
y que se la adjudicamos al grande de Johannes Gutenberg. El salto que va a dar Europa va a hacer converger tres grandes elementos que existían separados entre sí. Primero, crear una prensa hecha de metal y con tipos de metales. Que esos tipos, es decir, las letras, cada una de esas letras fueran producidas en serie. Hazme 15.000 letras A, 15.000 letras B, 15.000 letras C y así todo el abecedario, ¿ya? Y además, un sistema de trabajo que fuera capaz de sostener tiradas comerciales, es decir, grandes volúmenes de libros. Ese va a ser el invento de Johannes Gutenberg, la imprenta metálica de tipo móvil. La imprenta esa que ustedes ven que se ponían las letras, se entintaban, se ponía el papel, el pliego, ¿no? Y se dejaba caer la prensa y se apretaba, ¿no? con una rosca para finalmente sacar la hoja y ponerla a secar. Cuando uno pasa la mano por esos textos, uno todavía puede sentir cómo la profundidad del tipo está en el papel. No es solamente la tinta, sino que deja una depresión en el papel. Y si ustedes lo tocan por el otro lado, uno siente cómo está levantado el papel. 500 años y sigue igual. ¿Dónde está lo maravilloso de la imprenta de Gutenberg? Gutenberg agarró todo lo que existía en el mundo sobre imprentas en esa época y lo hace confluir en un solo invento que por lo demás está hecho para durar porque está hecho de acero, o de hierro en este caso, y eventualmente se van a hacer de acero. La imprenta de Gutenberg, que la va a patentar en Maguncia, la ciudad de Mainz, en Alemania, al día de hoy, va a ser un salto cuántico desde el punto de vista de la impresión del libro. ¿Y cuál va a ser el primer libro que va a imprimir Gutenberg? La Biblia. Por eso se habla de la Biblia de Gutenberg del año 1455, uno de los tantos incunables que existen en el mundo. Por si acaso, los libros incunables son todos los libros impresos antes del siglo XVI, para que tengan una idea, por si no lo sabían. Y a partir de ahí, la imprenta se va a transformar en un semillero, en un canal de reproducción del conocimiento humano. Vamos a tener impresores en distintas partes del mundo, el invento se va a expandir y se va a modificar y perfeccionar en distintas partes. Eventualmente el texto por escrito se va a transformar en la forma clásica de transmitir información, pero lo otro es que va a ser cada vez más relevante que la gente se alfabetice, precisamente para que pueda leer lo que está escrito. Entre los siglos XVI al XVIII la expansión de la imprenta va a ser global. Los grandes imperios coloniales van a llevar la imprenta a distintas partes. En Chile vamos a tener imprenta. Uno siempre tiende a pensar que la imprenta que trajo Carrera es la primera imprenta. No. Existían imprentas, pero habían imprentas pequeñas en Chile que permitían reproducir esquelas, fundamentalmente estaban en manos de órdenes religiosas o del Estado, de repente permitían imprimir, ¿no es cierto?, bandos y comunicaciones del gobernador, pero no mucho más, no grandes libros, códices, no. Y efectivamente la imprenta que se trae en 1811, que hoy día, si ustedes la quieren ver, está en el subterráneo de la Biblioteca Nacional. Uno baja la escalera y entra y justo antes de entrar a la sección periódicos, ahí está la imprenta traída por Carrera, que en realidad la traen unos norteamericanos por órdenes de Carrera, y uno de ellos de hecho va a ser el enviado diplomático de los Estados Unidos a Chile. Vamos a ver también que se van a empezar a crear nuevas técnicas de impresión. No solamente para reproducir texto. ¿Qué pasa si queremos reproducir imágenes? Y así es como van a hacer el grabado y también van a hacer la litografía. Vamos a tener libros que van a tener imágenes. Y la técnica del grabado es una cuestión maravillosa porque el grabador tiene que hacer una imagen en negativo para que después se transforme en positivo. Y la matriz la tiene que ir tallando, la matriz de metal la tiene que ir tallando, usualmente la talla con un bisturí. Les doy un dato para que vean la importancia de la imprenta y también de la impresión del grabador. Hace muchos años atrás, estoy pensando por ahí por los 2006, 2008, hubo un terror a nivel global por la falsificación de dólares, billetes de 50 y de 100 dólares. Y la cuestión es que el problema es que el billete de 100 dólares y de 50 dólares falsificado era casi indistinguible del billete legítimo, ¿ya? Los falsificadores lo que hicieron fue comprar billetes
de países que en el fondo su moneda no valía nada, especialmente en Libia, lavaron los pliegos de papel, los secaron y después le pidieron a un grabador, un artesano, que reprodujera un billete de $100 y un billete de 50 cuando eran blancos y negros nomás, pero muy parecido al diseño actual, no el diseño anterior a la década de los 2000, y que lo hiciera con un bisturí de punta de diamante. El billete era casi perfecto. ¿Saben cuál era la única diferencia en el billete de 50 y de $100 falsificado del original? Porque eran indistinguibles en otro ámbito. El sello de agua bien hecho, la cinta antifalsificación perfecta. ¿Saben cómo lo hicieron? Donde dice The United States, el D, el THE, la T y la H en el billete original estaban juntas. En el billete falsificado, el artesano dejó una línea milimétrica entre la T y la H que solamente se podía ver con magnificación. Porque probablemente de haber considerado que la T y la H debían estar separadas y en el billete original estaban juntos. Si no, sería un billete absoluto y completamente imposible de identificar el legítimo del falso. Y lo mismo hicieron los nazis, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial. Imprimieron billetes de libras esterlinas. Tenían a grabadores judíos trabajando en campos de concentración para hacer billetes exactamente iguales a los del Banco de Inglaterra. Lograron imprimir el sello de agua, pero los billetes ingleses eran grandes, eran más o menos de este tamaño, 18 centímetros, bien grandes, y que eran solo en blanco y en negro y por un lado, así que era más fácil falsificarlos, ¿no? Pero el nivel de detalle que tenían esos billetes lo hacían difíciles de falsificar. Bueno, contrataron, ojalá lo hubieran contratado. Tenían de prisioneros a grabadores judíos que fueron capaces de efectivamente reproducir esos billetes, y esa es la famosa operación Bernard, con la cual los nazis trataron de destruir la economía inglesa, pero no pudieron porque los grabadores pusieron algunos mensajes, si ustedes quieren, dentro del rostro de Britania, que es la evocación del Imperio Británico, que es Britania con una lanza, ¿no es cierto?, y con un escudo británico. Entonces hicieron un poco distinto el rostro de Britania, pero que era casi imperceptible si uno no sabía lo que estaba buscando. Y efectivamente así fue como la Operación Bernard fue desmontada. Ahora, esto se los cuento, en el mundo de los coleccionistas los billetes de la Operación Bernard valen tanto como los billetes legítimos, ¿ya? Incluso algunas veces más porque son mucho más escasos, ¿ya? Así que ya lo saben, en una de esas tienen una fortuna en sus manos, quién sabe si tienen esos billetes antiguos. Para ir terminando, chicos, contarles simplemente que la imprenta ha pasado de ser simplemente algo que tenemos para reproducir imágenes, para reproducir texto. Hoy día tenemos imprentas digitales, tenemos para reproducir imágenes a color, e incluso hoy día con una impresora, la hija de la imprenta, nosotros podemos crear cosas. Las impresoras 3D hoy día pueden hacer una casa, pueden hacer anteojos, vasos y lamentablemente armas, si ustedes lo hacen correctamente. A eso hemos llegado, pero le damos las gracias a ese anónimo inventor que un día dijo: oye, ¿y qué pasa si esto yo lo embadurno en tinta y lo pongo sobre una hoja de papel? ¿Qué pasa si ahora quiero juntar distintas tecnologías como lo hizo Gutenberg, ¿no? Utilizar acero para hacer una imprenta y dejar textos para la posteridad, grabar precisamente en planchas de acero, ¿no es cierto?, imágenes. Pues bien, gracias a ellos. Gracias a ellos y gracias a nuestros amigos de Carlos Herrera, que también trabajan con acero y que hacen posible este programa. Porque hablar de acero en Chile es hablar de Carlos Herrera, quienes por más de 75 años han estado presentes en las grandes obras que levantan a nuestro país, entregándonos soluciones sólidas, seguras y confiables en distintos ámbitos de nuestra economía, a la industria, a la construcción, la salmonicultura, pero también a la persona común, a quien busca calidad y protección. Su nombre es sinónimo de confianza, de experiencia y un compromiso siempre inquebrantable con todos y cada uno de sus clientes. Descubran su trayectoria en www.carlosherrera.cl, porque Carlos Herrera es la historia del acero en Chile. Y nos vamos, que tengan un excelente día, que lo pasen bien y nos vemos en otro capítulo de La Historia Sin Fin, si Dios quiere. Adiós.
Este capítulo de La Historia Sin Fin ya es historia. Súmate a la clase del profesor Cristóbal García Huidobro de lunes a viernes a las 3 de la tarde. En La Historia Sin Fin. Solo aquí, en la Metro. La Historia Sin Fin fue presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Metro.